Se dice que Rómulo Gallegos atravesaba por una crisis de inspiración y la necesidad de encontrar un tema original lo llevó al llano a indagar en el caudal de historias y aparecidos que apresa entre sus sabanas. Doña Bárbara o Andrea Matilde Victoria Roche-Schubert, descendiente de la familia Tipo de Transilvania. Una historia de horror en Apure. Cuentos y leyendas del llano venezolano. Un recorrido por los caminos y senderos de las historias que perduran en nuestra memoria. En Achaguas, el escritor conoció a Juan Salerno, un llanero atrincado y de pelo en pecho que ya comenzaba a convertirse en leyenda. Al enterarse de los propósitos del novelista, Juan Salerno le refirió la existencia de una mujer extraña que había llegado de más allá de Cunaviche, de más allá del Sinaruco, de más allá del Meta y a quien todos llamaban la Doña. Se contaba que esa mujer estaba asistida de poderes sobrenaturales y que tenía un socio que le había librado de la muerte una noche encendiéndole la vela para que se despertara en el momento en que entraba en su habitación un peón que había sido pagado para matarla. Se le oía con frecuencia hablando con el socio, quien le revelaba los acontecimientos lejanos o futuros que le interesaba conocer. Según ella, era el propio Nazareno de Achaguas, pero como lo llamaba simplemente y con la mayor naturalidad, el socio, se originó la leyenda de un pacto entre ella y el mismo demonio. Tocante amores, había vivido con Lorenzo Barquero, heredero de la Barquereña, fundo feraz que había salido al dividirse las 200 leguas originarias del Hato Altamira entre los dos hijos de don José de los Santos, José y Fatichila, casada esta con Sebastián Barquero. Doña Bárbara logró que Lorenzo le traspasase la totalidad de la Barquereña mediante una venta simulada y la anexó a la suya, constituyendo el latifundio descomunal y gigantesco al que llamó El Miedo. Continuó los litigios con los dueños de Altamira y fueron pasando a su dominio leguas y leguas de las sabanas altamireñas. Lorenzo terminó con el casi completo adormecimiento de sus facultades mentales y con el organismo destrozado por los vicios más ruines. A pesar del supuesto mestizaje que se le atribuía a la mujer, Juan Salerno sabía de buenas fuentes que había remontado el Orinoco hasta llegar a Apure en una embarcación extraña de velas. El Miedo era uno de los hatos más extensos y prósperos de toda Arauca, contándose por millares sus cabezas de ganado, y en sus sabanas retozaban rebaños incalculables de chigüires, y en el barro de las lagunas se apelmazaban las plumas de garza. Juan Salerno le manifestó a Gallegos que estaba dispuesto a acompañarlo a visitar a la mujer si estaba interesado en conocerla, pero reconocía que era de las pocas cosas que le inspiraban algún temor, ya que estaba en conocimiento de historias sobre la doña que nadie más conocía. Gallegos aceptó inmediatamente la proposición y se dispusieron a visitar el Hato El Miedo, justo en la época en que regresaba el último descendiente de los Luzardo a resolver el problema de los linderos. Doña Bárbara se portó cortés y hospitalaria con los visitantes y le manifestó que estaba al tanto de las hazañas de Juan Salerno y que era lectora fanática de los cuentos y novelas de Rómulo Gallegos. Un peón trasladó sus equipajes a una gran habitación mientras la doña hablaba con ellos. Posteriormente los invitó a pasar a un salón enorme cuyas paredes se encontraban cubiertas de estantes de madera repleto de libros en varios idiomas, donde les ofreció café y licores. Gallegos se sorprendió por la diversidad de los volúmenes y la anfitriona les comunicó que hablaba bastante bien varios idiomas, además del latín, del sánscrito y del griego antiguo, y de seguidas mantuvo con el escritor una pequeña conversación en francés.
Puso su biblioteca a la orden de los visitantes y les presentó excusas por tener que retirarse, alegando que le tenía sumamente preocupada la llegada de su vecino, con quien mantenía un pleito ante los tribunales de San Fernando y necesitaba consultar con su socio. Poco o casi nada se sabe de lo ocurrido en el Hato El Miedo durante la noche que permanecieron allí Rómulo Gallegos y Juan Salerno. Ambos se han negado a referir lo que presenciaron y jamás han hablado de ello. Años después, publicó la novela que lo hizo famoso, Doña Bárbara. Pero se sabe que lo contado por Gallegos no fue lo realmente ocurrido allí. A raíz de la muerte del insigne escritor, algunas páginas de su diario han arrojado un poco más de luz sobre el hecho real. Noche tenebrosa de la cual no podré jamás hablar. Noche de horror en el miedo. En otro apunte, el escritor señala: Juan Salerno y yo contemplamos mudos todo aquello, sabedores que tendríamos que guardar el secreto hasta la muerte. Se dice que a condición de su silencio fue magnánima la doña con sus huéspedes, y gracias a unos collares de ajo que les proporcionó uno de los criados de la finca, pudieron salir con vida la última noche que se alborotaron los rebullones con el olor a sangre humana. Aún hay quienes recuerdan la época en que era frecuente la aparición de reses desangradas por dos orificios del pescuezo y la desaparición de gente. Tales desangramientos se atribuyeron a un murciélago extraño que hizo su aparición en la región del Cajón. Pero como nunca se pudo atrapar o cazar alguno, se comenzó a hablar de un mal, ya que aparecían desangrados rebaños enteros de ganado pertenecientes a hacendados en conflicto con la doña. Así, se diezmaron las reses altamireñas.